Nos ayuda a conocer al Espíritu Santo, a saber que sin el Espíritu Santo nosotros no somos cristianos, a saber que sin el Espíritu Santo no nos podremos sujetar, no podemos vivir como a Dios le agrada. Sin el Espíritu Santo nosotros no somos creyentes, no somos cristianos, no podemos reflejar el carácter de Cristo, porque eso solamente lo hacemos con el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Sin el Espíritu Santo no podremos nosotros. No podremos hacer nada de lo que hoy estamos haciendo, incluso el venir, el cantar, el levantar nuestras manos, el decir gloria a Dios, el decir Abba Padre, lo decimos por el Espíritu Santo. Amén. Creo que todos sabemos, hermanos, que como humanos, como creyentes, siempre queremos ser vencedores, siempre queremos ser victoriosos en todo, ¿verdad que sí? Que nuestros hijos crezcan, queremos que no solo crezcan, que sean obedientes, que sirvan al Señor, que amen al Señor, que nuestra familia sea lo mejor de lo mejor, que sea un ejemplo para el cuerpo de Cristo, que sea un ejemplo para nuestra sociedad, porque queremos ser victoriosos, queremos ser el ejemplo, queremos reflejar el carácter de Cristo en todas las áreas de nuestras vidas, ¿verdad que sí? Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo. Queremos ser victoriosos siempre. Y sabe que en Cristo usted y yo somos victoriosos. Hoy en esta mañana vamos a compartir algunos principios que nos ayudan a ver cómo nosotros podemos tener una vida victoriosa. Le voy a llevar a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nuevamente, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No es lo mismo hacer algo nuevo que reparar algo. Cuando hacemos algo nuevo sabemos que todo está fresco, fundamentado, listo, resistente. Comparado a lo que se reconstruye, decimos, bueno, pues hay que parchar esto, hay que ponerle algunos clavos, tornillos y esto hay que pintarlo. Se va a ver bien, pero muy dentro de eso hay una reparación. Cuando el Señor llega a nuestras vidas no nos repara. El Señor nos hace nuevas criaturas. Ese es el trabajo que el Señor hace. El Señor no trata de, bueno, mi hijo voy a quitarle esto nada más y para que se mire más o menos bien. No, el Señor nos renueva, acaba con todo y empieza algo nuevo. El Señor en nuestras vidas hace esa obra tan maravillosa y nos da vida. Y eso hace que nosotros seamos victoriosos. Amén. Dice la Escritura. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es interesante que el resultado del Espíritu o de ser conducido por el Espíritu es tener la victoria sobre la naturaleza pecaminosa. Desafortunadamente en algunos momentos nos sentimos derrotados en algunas áreas de nuestras vidas. Como que le fallamos al Señor, nos enojamos, pensamos mal, hicimos algo que era inapropiado. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo, no estamos andando, no estamos caminando, no estamos siendo conducidos por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, como resultado tendremos victoria sobre los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa. Si nosotros nos sometemos al Señor y vivimos para Él, nosotros someteremos cualquier deseo de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice la Nueva Traducción Viviente: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, no se dejarán llevar. No van a ser seducidos por la naturaleza pecaminosa.
¿Cómo lo logramos? Debemos de recordar que el Espíritu es ¿qué? Lo dice su nombre, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo empieza a morar en nuestra vida, lo primero que hace es hacernos santos, apartados de aquello que no glorifica al Señor. Y empezamos a vivir no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, como dice la palabra del Señor. Andar en el Espíritu, entonces, andar en el Espíritu es vivir conforme al Espíritu, en este caso, que es santo. Cuando vivimos de esta forma, nosotros nos vamos a ser seducidos por los deseos pecaminosos. Cuando vivimos de esta forma, vamos a reflejar el carácter de Cristo, esa vida santa de la cual es uno de los atributos de nuestro Dios. Vivir conforme al Espíritu o vivir en el Espíritu es andar honestamente, dice su palabra, o decentemente, como dice en Romanos capítulo 13. Andemos como de día, honestamente, decentemente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, lascivias. Entonces la vida que el Espíritu es ser apartado de aquello que Dios detesta. Andar en el Espíritu es vivir por fe, confiando plenamente en Él. Y esto se marca en nuestra vida de fidelidad y de compromiso con el Señor. Esa es la vida del Espíritu. ¿La vida qué? Que anda la persona o el creyente que anda honestamente, decentemente, que vive por fe, confía en el Señor y porque tiene fe en el Señor, sabe que Dios está obrando en su vida, tiene la esperanza de vida eterna, la esperanza de resurrección, vive para eso. No como lo que dice el enemigo, dice que cuando mueres ahí se acaba todo. Y es por eso que el mundo no se preocupa por vivir, por agradar a Dios, porque para ellos cuando se muere una persona, ahí acaba todo. Esto no es con el creyente. Cuando el creyente muere, simplemente ha dado el paso a la presencia del Señor. Así es que nosotros tenemos muchas razones y motivos para vivir para la gloria de Dios. Vivir por fe. El creyente en la vida del Espíritu vive andando en la verdad. El apóstol Juan escribe y dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Eso trae gozo, trae alegría. Cuando el pueblo del Señor se somete a la palabra del Señor y busca agradar al Señor, cada día es gobernado por pensamientos que honran a Dios, por decisiones que honran a Dios. ¿Por qué? Porque está sometido a su palabra. Y lo hace con amor. Esa vida es una vida basada en el amor. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Qué hermoso cuando el creyente vive de esta forma. Si vive de esta forma, hermano y hermana, por consiguiente, aquellos deseos carnales, aquellos deseos que buscan apartarnos de Dios, no van a estar ahí. De verdad, no van a estar ahí. Pero si el creyente, en vez de someterse a Dios, está de ocioso, en algún momento va a caer. O más bien, ya cayó, ¿verdad? Hermanos, pero esta vida, o esta forma de vida, o este estilo de vida, solo es posible a través del poder de Dios. Es el poder de Dios dentro de su vida que puede lograr a que llevemos esa vida en el Espíritu. ¿Por qué? Es gobernada por el Espíritu Santo. Así es que si no tiene el Espíritu Santo, usted no podrá
vivir para Dios. Filipenses 2:13, un hermoso versículo que hemos compartido más de una vez. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce eso. Él le produce orar. Él le produce leer la palabra de Dios. Es Dios el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce hacer aquellas cosas que glorifican al Señor y también le impide a que usted no haga aquello que no le glorifica. Esta vida solo es posible por el poder del Espíritu Santo. Y es interesante que en la escritura que vemos aquí, este es un mandamiento. Es un mandamiento de Dios. Y es sencillamente la vida gobernada por el Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En la medida que andamos nosotros, esos apetitos de la carne van a salir de nuestras vidas o no van a ser satisfechos. No podemos vencer esos apetitos si nosotros no nos sometemos a Dios. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Así es que a medida que nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, nosotros podremos vencer y ser victoriosos. Vamos a ver alguna lista de deseos de la carne. El deseo es deseo por lo prohibido. Es la codicia. Algo que el Señor nos dice que hagamos morir. Haced pues morir lo terrenal, dice la Escritura. Colosenses 3:5, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esos son deseos de la carne. Las riquezas también son deseos de la carne. Dice la Escritura, 1 Timoteo 6:9, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias, deseos necios y dañinos que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora es interesante, hermanos, que estos deseos son pasajeros. Según Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa, el mundo se desvanece y sus deseos también con ellos. Pero el que hace la voluntad de Dios, que dice la palabra del Señor, permanece para siempre. Todo aquello que el mundo ofrece, hermanos, y que de repente puede ser algo atractivo, pero se acaba. Y esos son algunos deseos que dice la palabra del Señor que nosotros debemos de hacer morir. ¿Por qué? Porque esto es pasajero. Así es que el creyente responde crucificando su carne y todas aquellas inclinaciones. El creyente con el Espíritu Santo no va a proveer más para los deseos carnales. El creyente con el Espíritu Santo, como sabe y entiende que está llamado a despojarse del viejo hombre, él buscará hacer eso para agradar a Dios. Despojarse del viejo hombre. Sabe que estos deseos combaten contra el alma y por consiguiente con su eternidad. El creyente buscará abstenerse de cada deseo pecaminoso que pasa por su mente o en el corazón. ¿Por qué? Porque el creyente buscará andar como Él anduvo. Amén. Como Cristo anduvo. Así es que si nosotros vivimos en el Espíritu, no satisfaremos los deseos de la carne. Somos también victoriosos con la ayuda del Espíritu. Y es interesante que, aunque usted no lo crea, en nuestras vidas, no solo en la mía, en cada uno de ustedes, están dos deseos.
el deseo de la carne y el deseo del espíritu. Y usted me puede decir, hermanos, pero yo ningún deseo carnal tengo, ¿verdad? Yo solamente del espíritu. Bueno, aquí la Biblia me está diciendo que tenemos, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dentro de nosotros tenemos eso. El Espíritu Santo obrando poderosamente en nuestras vidas, pero también está la vieja naturaleza buscando ahí para que no haga lo que usted quiere hacer. Usted dice, Señor, yo quiero orar, Señor. Yo quiero impactar a mi familia predicándole el evangelio, pero la carne dice, oye, relájate. Estás cansado, te mereces. Mira, después de una semana de trabajo, tú te mereces un buen descanso. Mira, comida. Pero quiero orar. No, descansa, ¿verdad? Ahí está la carne ahí buscando, ¿verdad? La comodidad. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Mire, dentro de nosotros está ahí, luchando. Y es el que lucha todos los días, a la hora de levantarse, a la hora de comer, a la hora de conducir, a la hora de llegar a su trabajo, a la hora de regresar a casa. Allí está usted con esa guerra espiritual, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. En la Nueva Traducción Viviente, fíjese lo que dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que el Espíritu quiere. El Espíritu Santo quiere agradar a Dios. Buscará guiarnos a leer su palabra, a orar por alguien, a llamar a alguien y decirle, hermano, estoy orando por ti. Pero la carne le dice, no, descansa, relájate, toma tu tiempo. Tú eres un hombre muy saturado, tú mereces descanso. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo pone deseos hermosos en nosotros. Señor, yo quiero predicar tu palabra, quiero enseñar tu palabra, Señor, y quiero. Pero la carne dice, no, espérate, vas muy rápido, eres nuevo, ¿cómo es posible que tú puedas? No puedes hacer eso. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Así es que sin duda hay un profundo conflicto entre el nuevo y el viejo hombre. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Y fíjese, el apóstol Pablo decía, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, quiero, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. O sea, yo quiero ir a la iglesia, quiero ir al estudio bíblico, quiero orar, quiero leer la palabra del Señor y no lo hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y que dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué tremendo. Tenemos esa guerra interior. Nuestra naturaleza pecaminosa desea hacer el mal y el Espíritu quiere hacer todo lo contrario. ¿Cómo es el Espíritu de Dios? Él quiere hacer todo lo contrario. Quiere agradar a nuestro Padre Celestial y nosotros también, ¿verdad que sí? Amén. Así que la carne se opone al Espíritu que anhela el control de la vida del creyente. El Espíritu está ahí más que dispuesto en controlar su vida. Pero la carne está también muy duro, luchando. Así que el Espíritu Santo lo que hace es regenerar su corazón, ese corazón insensible de piedra, para que sea un corazón sensible a la voluntad de Dios, produciendo en el cristiano obras
que agradan y que lo glorifican al Señor. Al final, el creyente que se somete al Señor es vencedor, porque tiene al Espíritu de Dios, que es el poder de Dios mismo en su vida. Y este poder actúa en medio de todo eso para que haga posible la vida victoriosa que cada cristiano debe vivir en Cristo. Y es por eso que el apóstol Pablo decía, porque es a través de ese Espíritu que nosotros podemos ser victoriosos y podemos experimentar la victoria. Cuando dijo el apóstol Pablo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas podremos ser victoriosos. Así es que, hermanos, nosotros como iglesia debemos de buscar cada día someternos al Señor, someternos a su Espíritu Santo y decir, aquí estoy, Señor, usa mi vida, ponga a Dios primero en su vida. Dígale, Señor, usa mi vida, te entrego hoy mi día, Señor. Ayúdame a estar atento a tu voz, Padre, a obedecerte, a someterme a ti, Señor. Quiero vivir para tu gloria, quiero ser un instrumento. Y cuando Dios le dé la oportunidad de hacerlo, hágalo, sea obediente. Porque de repente usted le pide al Señor, Señor, ayúdame, úsame. Y Dios pone a alguien con necesidad ahí. Ay, Señor, le hablaré de ti, Señor. Como, otro día, Señor, creo que no tengo tiempo, ¿verdad? No, hágalo. Porque debemos de recordar que no es usted el que va a hacer el cambio en la vida de la persona. Es el Espíritu Santo que hará su obra en la vida de la persona. Amén. Usted solamente va a ser un instrumento, un vaso que Dios usará para que esta persona sea transformada. Así que no tema, Dios le va a dar palabras, le va a dar sabiduría, le va a dar todo lo necesario para que usted pueda ser ese instrumento en la mano de Dios para esta vida. Amén. Así es que nosotros como creyentes tenemos una vida victoriosa. Porque tenemos a Cristo en nuestras vidas, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. No sé qué hace esa pereza en ese cuerpo tan trabajador, ¿verdad? Sí, de verdad. Seamos instrumentos de Dios para su gloria. Debemos de recordar que la vida victoriosa en el Espíritu se alcanza en la posición en que el creyente está. Esto es, en Cristo. Usted está en Cristo, usted es una persona victoriosa en Cristo. Dice su palabra también en 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor fragante de su conocimiento. Mire, hermano, cuando usted y yo vivimos para Cristo, somos como el perfume. El creyente, cuando vive esa vida en Cristo, el perfume de Dios se refleja en la vida de la persona. La gente puede ver, quiere estar con usted, quiere caminar con usted, quiere convivir con usted, quiere almorzar con usted, quiere cenar con usted, quiere tomarse un café con usted. Porque el Espíritu Santo dice, da testimonio de la persona que es usted. Yo les animo, hermanos, que anhelemos esa vida controlada por el Espíritu Santo. Y no para que la gente quiera estar con nosotros, no, para que seamos el instrumento en las manos de Dios para esas vidas y reflejemos y cumplamos el propósito de Dios de reflejar el carácter santo de Dios en nuestras vidas todos los días. Amén. El resultado del conflicto. En ocasiones el resultado es la práctica de aquello en lo que el alma cristiana no siente deleite y la imposibilidad de hacer aquello que desea. Ese es el resultado. Cuando tenemos esos conflictos es imposible hacer aquello que deseamos. Pero claro, esta experiencia de quien desea hacer la voluntad de Dios, separado de la asistencia del Espíritu, hace que eso pase. Por eso es importante que nosotros tengamos al Espíritu Santo en nuestras vidas para que salgamos victoriosos en lo que queremos hacer para la gloria de Dios. Amén. No
No deseemos hacer esas cosas sin la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para salir victoriosos en todo esto. Amén. Solamente con la ayuda de Él lo lograremos. Y por último, somos libres por el poder del Espíritu. Pero si sois guiados, si somos conducidos, si somos orientados, si somos sustentados y dirigidos por el Espíritu Santo, hermano y hermana, nosotros ni siquiera tendríamos que ver qué se hace y qué no se hace. Porque la vida en el Espíritu Santo es esa vida plena y total que nos lleva a hacer solamente lo que a Dios le agrada. Porque es el Espíritu Santo obrando poderosamente en nuestras vidas. Es su palabra la que está fluyendo en nuestras vidas como fuente y nos guía a hacer lo correcto. Así es que si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, eso hace que la victoria sobre la carne sea real en nuestras vidas. Y el Espíritu, como es una potencia transformadora, hace que en nuestra vida se refleje el carácter santo de Dios. Porque ese es su carácter. Él es santo. Dios nos transforma de tal manera que nosotros podamos hacer su voluntad sin que alguien nos diga que tengamos que hacer esto, haz esto, no hagas esto, haz aquello, no hagas aquello. No, el Espíritu Santo nos guía y nos lleva a hacer lo que a Él le agrada. Amén. El impulso del Espíritu Santo nos lleva a hacer eso. Y es que el Espíritu Santo, viviendo en la vida del creyente, u operando en la vida del creyente, hace que nosotros tengamos esa vida santa. En Ezequiel 26 y 27 dice la palabra del Señor: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Obras del Espíritu Santo en la vida del creyente. Nos va a llevar a su palabra, nos va a recordar lo que debemos de hacer, lo que debemos de decir. Y por consiguiente no vamos a ser gobernados por los mandamientos. Nosotros tendremos la verdadera libertad, que es la libertad del Espíritu. Quienes somos conducidos por Él, por el Espíritu Santo, experimentamos la verdadera libertad moral y espiritual, obedeciendo a Dios con gozo. Nos vamos a oponer a las obras de la carne. ¿Por qué? Porque lo hacemos con el poder del Espíritu en nuestras vidas. Vamos a amar su palabra, a obedecer su palabra. Su palabra será una luz en nuestro caminar diario. Cada día, por el Espíritu, tendremos acceso a su presencia. No necesita usted hacer una cita, simplemente puede acercarse a Él confiadamente al trono de la gracia. Porque usted es un hijo, una hija de Dios, usted es un hijo, hija de Dios, gobernado y guiado por el Espíritu Santo. Amén. Ese es mi deseo. Ese es el anhelo, que cada uno de nosotros seamos gobernados por el Espíritu Santo y no tengamos que recordarle a los hermanos: hermanos, véngase, por favor, véngase a orar, por favor, levántese a orar. No, porque el Espíritu Santo es el poderoso Dios que nos ayudará a hacer aquello que a Él le agrada.